Hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes. Hoy, maestros, madres o papás, niñas y niños, hoy en esta noche o tarde vamos a hablar del tema de la sabiduría. No es un tema, son los atributos de Dios que hemos venido viendo semanas atrás acerca de los atributos de Dios. Y hoy vamos a hablar de un atributo que es la sabiduría. Sí, la sabiduría viene de Dios. Y vamos a leer en Job 9:3-4 y dice Job: si quiere contender con él, no le podrá responder a una entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Wow, eso lo está diciendo Job. Que quién les podrá responder entre 1000 cosas. O sea, wow, ese es Dios, que no podemos. Dios es sabio, ¿verdad? Dios conoce todo, el presente, el pasado y el futuro. Y dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Eso sí es verdad. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? No hay nadie. En la Biblia nos habla y conocemos a través de la historia cómo es Dios. A nadie que se opuso y se endureció el corazón contra Dios le fue bien. Así es que a nosotros también nos debe de tener ese temor de ser sensibles a la voz de Dios, de no endurecer, ¿verdad?, nuestro corazón contra Él, ¿verdad?, porque no nos va a ir bien. Al contrario, nos va a ir muy mal. Aquí les estoy enseñando cómo yo hice una Biblia. ¿Sí? La Biblia, como yo la hice. Bueno, vamos, mientras ustedes ven el video, yo les voy a ir también leyendo otra cita sobre Daniel. Ustedes pueden ir haciendo la manualidad, pero también están escuchando, ¿sí? Luego dice, y Daniel 2:20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Eso lo está diciendo Daniel. Daniel bendice el nombre de Dios, porque dice suyo son el poder y la sabiduría. Wow, miren lo que nos dice Daniel, nos enseña Daniel, nos recuerda Daniel, para que aprendamos quién es Dios. ¿Sí? Y bueno, aquí ya tenemos casi terminada ya la Biblia. Eso es para que ustedes aprendan cómo yo lo hice. Y la maestra Vilma ya les explicó, ¿verdad?, cómo es el tema, ha profundizado más sobre la sabiduría de Dios. Ella les da contacto o les contó ya su experiencia, ¿verdad?, qué pasa cuando nosotros no escuchamos a nuestros padres, cuando de repente no escuchamos a Dios, porque muchas veces nuestros padres nos dan consejos y por la sabiduría que tienen, verdad que Dios se las da y nosotros somos muy desobedientes. La maestra Vilma les habló de la experiencia de las agujas, ¿verdad? ¿Qué pasó con las agujas cuando ella no hizo caso a su mamá? ¿Sí? Y así sucesivamente les va explicando ella, ¿verdad?, sobre el tema de la sabiduría. Y aquí yo les estoy explicando cómo hacer esta manualidad. ¿Sí? Y por qué he hecho esta Biblia.
Y van a haber otras cositas que le vamos a hacer esta manualidad. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual de vida. La Biblia, Dios nos dice ahí todo lo que debemos hacer y todo lo que no debemos hacer. Así es que nosotros, a través de la lectura de su palabra, nos volvemos sabios, porque el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos guía, nos enseña y nos muestra. Por eso lo tengo como la Biblia, un símbolo, ¿verdad?, en esta manualidad de sabiduría. Porque ahí Dios, nosotros conocemos a Dios. No hay otro medio por el cual nosotros podamos conocer a Dios, podamos conocer la historia, cómo Dios ha trabajado en el tiempo antiguo, desde Adán, desde Noé, desde el profeta Daniel, de Job, sobre todos esos profetas, sobre toda la historia en el Nuevo Testamento, con Juan el Bautista, luego con los 12 discípulos, luego con la vida misma de Jesús, luego con Pablo, ¿verdad?, que era perseguidor de los cristianos, pero que Dios en su misericordia lo alcanzó. Así es que si nosotros no leemos la Biblia, no conocemos a Dios, no vamos a tener sabiduría. Dios nos da sabiduría, el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Por eso es que yo hice esta manualidad de la Biblia como como un símbolo de sabiduría, la sabiduría de Dios, ¿sí? Así es que este es el versículo para que aprendamos esta semana, que es Romanos 16:23, ¿verdad? Donde nos habla de el único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre, ¿verdad? Así es que la oración es otro medio por el cual encontramos la sabiduría. Sí, la sabiduría. ¿Se acuerdan de la historia del rey Salomón? ¿Cómo Salomón encontró la sabiduría? ¿Qué fue lo que le pidió al Señor Salomón? Le pidió sabiduría. ¿Y cómo encontramos la sabiduría? A través de la oración, pidiéndole a nuestro Dios. Bueno, aquí tengo otro. ¿Ven esta casita? ¿Sí? No es una simple casita. Es mucho más que una simple casita. Esta es la casa de Dios. Y aquí les estoy explicando, ¿verdad?, cómo yo la hice. Pero la casa de Dios es un lugar donde también nosotros podemos aprender a conocer a Dios, podemos aprender a leer la Biblia, podemos aprender a orar en la casa de Dios. La palabra de Dios dice: no hay que dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Debemos de ir a la iglesia. Es verdad, ahora en este tiempo de pandemia, las iglesias están cerradas. Pero la iglesia, ¿verdad?, la estamos haciendo en nuestros hogares. Nos reunimos papá, mamá, nuestros hermanitos, nuestros abuelitos. Ahí estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Sí, hay células también en cada hogar. Entonces ese nuestro hogar se ha convertido en la iglesia, ¿verdad? Se ha convertido en la iglesia para que pase todo esto. Cuando ya pase todo este momento de pandemia, entonces nosotros podemos ir a la iglesia, pero nos hace falta para eso. Así es que, niños, estas son la manualidad que yo les preparé para que nosotros nos recordemos que la iglesia, ¿verdad?, es el lugar donde nosotros debemos de congregarnos. Hoy no, hasta que pase esta pandemia, pero sí es el lugar que Dios
nos dice que no hay que dejar de congregarnos. Bueno, aquí tengo a 2 piececitas, que es la cruz que vamos a hacer. Ustedes saben que la cruz es un símbolo cristiano que representa ahí a la muerte de Jesucristo en un madero. ¿Sí? Nosotros no veneramos ninguna cruz, solamente que respetamos como un símbolo, ¿verdad? Un símbolo del cristiano. Así es que eso es lo que simboliza la cruz. Recordamos también que en una cruz Jesucristo murió por nuestros pecados, niños, por sus pecados y por mis pecados y por los pecados del mundo entero. ¿Sí? Jesús murió por nosotros. Y bueno, aquí ya tengo las piezas armadas, ¿verdad? Ya sabemos que el tema de la sabiduría, encontramos la sabiduría a través de la palabra de Dios, la podemos encontrar también en la oración, y lo importante es que no hay que dejar de congregarnos. La palabra de Dios nos dice eso, no hay que dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Así es que, niños, por eso la maestra Vilma, ella se prepara cada semana a su clase, ¿verdad? Y yo trato de apoyarla con las manualidades para que ustedes puedan aprender mucho mejor, porque a ustedes les encantan las manualidades, ¿verdad? Y por eso es que las hacemos, para que ustedes aprendan y relacionen más. Por eso hacemos las manualidades. Aparte que a mí me encantan hacer las manualidades, pero el propósito principal es que ustedes aprendan de Dios, ¿sí? De Dios, de su palabra. La palabra de Dios nos hace personas sabias, personas prudentes, personas que piensan para hablar, personas que obedecen, personas que son temerosas de Dios. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que nosotros nos hacemos sabios a través de su palabra, porque cuando la leemos estamos adquiriendo conocimiento y estamos conociendo a Dios, y Dios ahí a través del Espíritu Santo nos va enseñando cómo debemos de guiarnos en nuestra vida. Él cambia nuestros pensamientos. Es increíble cómo la palabra de Dios transforma. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es como esta es la voz de Dios plasmada en un montón de libros, ¿sí? Aquí ya tenemos la manualidad hecha, niños. Espero que ustedes hayan aprendido de la clase de la maestra Vilma, ¿verdad? Sobre la sabiduría, sobre a dónde encontramos la sabiduría, es a través de su palabra. Este es el versículo bíblico, ¿verdad? Que está en Romanos 16:23. También encontramos, Dios nos puede dar sabiduría a través de la oración, como lo hizo el rey Salomón, que él le pidió a Dios sabiduría, pero Dios no solamente le dio sabiduría, le dio riquezas. Y esta es la iglesia, la casa de Dios, donde nosotros debemos de cuidar y congregarnos. En la casa de Dios aprendemos de la sabiduría de Dios, aprendemos de la palabra de Dios, aprendemos a orar, ¿verdad? Este es el lugar donde nosotros siempre debemos de ir. No hay mejor lugar que ese, que la casa de Dios, leer su palabra, platicar con Dios. Eso es. Dice su palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros tememos a Jehová, vamos a ir siempre a la iglesia, a orar, a leer su palabra. Así es que espero que les haya gustado la manualidad y se hayan divertido, niños. El propósito es que ustedes aprendan, los papás puedan enseñarle también a los niños, puedan tener ideas, y las maestras. Bye.